siempre vemos a una persona diferente como loca porque sabemos que la autenticidad viene con un precio. No sentirse culpable por descansar es algo que tuve que aprender. Yo creo que muchas aquí crecimos pensando que el amor era un cuento de hadas y esa no es la realidad. Tu cerebro es mágico y conectó esas tres cosas que no tienen una relación lógica y ¡pac! Tienes una solución. Buscar vivir para vivir una vida perfecta es muy utópico porque entonces vas a vivir toda tu vida insatisfecho. This is Create What Matters. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Create What Matters. Yo soy Leti. Y yo soy Ale y juntas somos las cofundadoras y anfitrionas de este espacio para mentes inquietas, curiosas y no conformistas. Este mes estamos profundizando la relación con una misma y el poder que surge cuando nos atrevemos a ser auténticas. Y hoy tenemos una invitada que encarna perfectamente este tema. En un mundo en donde constantemente se nos dice cómo debemos ser, pensar, sentir, nuestra invitada del día de hoy ha creado un espacio donde se habla sin filtros sobre todo aquello que sentimos pero que no siempre nos atrevemos a decir, como ella bien dice. Es un honor presentarles a Roberta Woodworth, filósofa, comunicadora, creadora de podcast Libre y Loca, que amamos. Es uno de los 50 más escuchados de México y Latinoamérica y con presencia en más de 75 países y rankeada el primero de los podcasts más compartidos a nivel mundial. Roberta, es un placer para estar aquí contigo el día de hoy. Bienvenida a Create What Matters, a crear lo que importa. ¿Cómo estás el día de hoy? Es un placer tenerte. Tienes un podcast que ha creado impactar a más de 10 millones de personas con reflexiones sobre salud mental, amor propio, crecimiento personal. Debo decir que de una forma muy genuina. Te sigo hace tiempo y tienes una manera de hablar, creo que desde el sentir y desde una conexión contigo misma que se nota mucho y que nos has permitido que encontremos de ti un santuario, ¿no? Para quienes atravesamos momentos difíciles y que pues tenemos estas vivencias, ¿no? Del corazón, de la vida, de crecer, del caernos, de ver nuestra oscuridad, de tantas, muchas cosas. Así que de verdad es un verdadero placer poder tener tu tiempo hoy en Create What Matters. Gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí. Y sabemos, Roberta, que tu proyecto Libre y Loca nació mucho de un momento muy personal y un espacio muy de tú misma. En tu podcast mencionas haber vivido una relación donde experimentaste gaslighting y llegaste a dudar mucho de tu propia realidad. Cuando miras hacia atrás de ese momento difícil, ¿qué fue lo que más te sorprendió descubrir sobre ti misma? Pues creo que mi resiliencia, o sea, yo creo que cuando pasas por momentos difíciles, usualmente puedes dejar que las emociones te abrumen, que me pasó, y hubo un punto en el que pude resignificarlas. O sea, me di cuenta de que la tristeza como que me paralizaba y que era una emoción como muy fría y que no me inspiraba a hacer mucho, pero el enojo, por ejemplo, me parece una emoción muy útil y una emoción como que juzgamos mucho el enojo cuando puede ser un indicador de injusticias, un indicador de que quieres más en la vida, un indicador de que estás en el lugar equivocado. Entonces, más allá de juzgar las emociones y juzgarnos por sentirlas y pensar que esto está bien y esto está mal, es pensar por qué esto me detona tal emoción y qué me está diciendo y cómo la puedo usar a mi favor, ¿no? Entonces, para mí la tristeza fue un lugar de entender qué era específicamente lo que me dolía de esa situación y el enojo fue lo que me ayudó a darle forma y pues de una u otra forma a conectar conmigo y pensar como, a ver, esto me enoja, pero yo como persona, ¿qué puedo hacer con ello? Y entonces Libre y Loca nace de mucho amor propio, de mucha compasión, de un lugar de me sentía triste porque me avergonzaba sentir esto, me enojaba sentir vergüenza al respecto porque soy humana y porque no podría sentir y por ende necesito un espacio en el que pueda ser completamente yo y que sea una oda a mi amor propio y a la no vergüenza a mi sentir y de ahí nace Libre y Loca. Increíble. Y vas en Libre y Loca, lo creaste en la pandemia, ¿correcto? Hace aproximadamente, 6 años más o menos. Sí, justo. O sea, el primer episodio lo grabé, de hecho, en la universidad. Me tardé como un año en pulirlo porque para mí era como una
era abrirme demasiado. Entonces fue un texto que estuve trabajando y trabajando y trabajando. Me acuerdo perfecto que lo tenía en la computadora y a veces estaba en una clase que no era mi clase favorita y me ponía a escribir y la gente era como, ¿qué haces? Y ya estoy escribiendo. Entonces era un ensayo que terminó ya siendo podcast cuando reuní como la fuerza para compartirlo y lo grabé en la universidad. Y literalmente 2 semanas después empezó el lockdown y yo pensé que era, como siempre he tenido muchos intereses, tuve un blog, compartí poesía, no que los dejara, simplemente como empecé muy chiquita a compartir contenido, pues yo iba cambiando y mis intereses también y el proyecto iba cambiando de forma. Y como que pensé que lo iba a dejar y un día llegó mi papá y me había pedido por Amazon un micrófono. Mira. Me dijo para que sigas con tu proyecto. Yo no sabía editar, estuve meses en mi casa como viendo tutoriales y todo de cómo editar sonido, de cómo editar audio, de todo. Y ya lo retomé y empezó a hacer como ese proyecto y en qué ocuparme durante la pandemia, que también creo que fue muy bueno y la pandemia siento que volvió a abrir en muchas heridas y también como muchas, pues sí, emociones incómodas que a lo mejor con la cotidianidad podemos evadir porque estamos ocupados y la pandemia nos hizo sentarnos y convivirnos, ¿no? Entonces, sí fue un proyecto que creo que la pandemia me dio mucho el espacio de profundizar y de dejar volar pues todas mis emociones y mi imaginación y ahora estamos aquí. Me llamó mucho la atención, Roberta, cuando dijiste que tu vida comenzó a cambiar radicalmente cuando dejaste de mentirte. ¿Cómo fue ese proceso? Es algo tan poderoso y a la vez tan difícil, ¿no? Porque a veces mentirnos es muy cómodo, ¿no? Nos ayuda a estar seguros. ¿Y recuerdas cuál fue esa primera verdad importante que finalmente te atreviste a reconocer o esas primeras verdades que te atreviste a confrontar y cómo ha cambiado ese tipo de honestidad contigo misma, la relación y la narrativa que tienes contigo misma? Fíjate que respecto a relaciones, y me refiero a todas, o sea, amorosas, de amistad, lo he contado muchas veces, yo siempre he sido una persona que no he sentido que encaje en todos lados. Es muy raro porque hoy por hoy tengo una comunidad y esa comunidad aplaude esa como honestidad y este ser frontal y este shamelessness con el que yo vivo, ¿no? Ujú. Pero a nivel personal, no siempre es tan fácil, ¿no? Es como todo, empieza a crecer tu proyecto y esa amistad que creías que iba a ser esa amistad que te iba a aplaudir tus logros de así, de pronto siente envidia, ¿no? O estás en una relación y sientes que no te dan tu lugar o te dan por sentado. O simplemente no encajas, sientes que estás en un lugar rodeado de gente y te sientes solo, ¿no? Sí. Entonces, como que regresando a la verdad, es más como yo por querer encajar y por querer que alguien me quisiera, ¿no? Mm. Y por querer sentirme parte, me quedaba en lugares donde me daban migajas, ¿no? Ujú, Me acuerdo perfecto, ¿no? Alguna vez un grupito en la primaria, o sea, chiquitos, cuando los niños aparte son crueles, ¿no? ujú, Que yo me acercaba y puedo jugar con ustedes, ay, no, vete, pero yo no me iba y me quedaba como cerca, ¿no? Y claro que no tenía las fuerzas para irme, ¿no? Debo de haber tenido 5 o 6, pero prefería quedarme ahí, aunque me voltearan a ver o me dijeran, no puedes jugar con nosotros o lo que sea, que irme. Y siento que eso a la larga, cuando, por ejemplo, empiezas a salir, no sé, ya más grande en la universidad o así, un niño te empieza a decir, no, es que me gustas y me encantaría salir contigo y así, pero pues nunca te escribe, nunca te invitaron, nada. Y tú, ay, pues te voy a mandar un mensaje, chance se le olvidó. Ay, oye, ¿y qué vas a hacer hoy? Y estás ahí, ¿no? Y dices, como seguro sí le gusto, pero ya sabes, como que te empiezas tú a mentalizar a que esa dinámica es normal ujú, y mucho se habla también del esfuerzo que tú tienes que hacer, ¿no? Yo siempre fui la amiga de, si tú quieres que se haga el plan, tú organízalo. Si ujú, tú quieres, que algo pase, hazlo pasar, literal. Y entonces yo me contaba que la gente, pues, era olvidadiza, tenía muchas cosas en la cabeza, estaba muy ocupado, ta. Cuando yo también estoy ocupada, muchísimos proyectos y por alguna razón yo sí podía hacerlos todos.
Yo sí podía sostener un grupo de amistad. Yo sí podía organizar el viaje, organizar la comida, no organizar el plan, toda la logística. Yo sí podía, pero los demás no. Entonces, por un lado me di cuenta de que, claro que tenía yo una sed y un hambre de más, porque no había encontrado a la gente correcta. Hoy he encontrado a la gente correcta y debo decir que es poca para mí, pero al mismo tiempo como que sí decirme como, ¿por qué yo sí puedo y nadie más puede? Y yo también merezco que me cuiden y merezco que me traten con ternura y merezco amor y amistad leales y presentes y verdaderos. Y llegar a ese punto en el que te permites perder, ¿no? O sea, es que a veces entre la soledad y tener dos amigos mediocres, pues a veces todos nos recargamos y queremos tener dos amigos mediocres, porque estar solo, aunque sea solitud, que ahorita vamos a hablar de eso, pero aunque disfrutes de estar contigo, pues a veces pesa, sobre todo por lo que ves alrededor, ¿no? Queramos o no, vivimos en una sociedad y entonces voltear a ver a la otra persona que tiene comidas con 15 personas en su departamento es como, ¿y por qué yo no? ¿No? De pronto. Aunque a lo mejor no sea algo que deseas y quieres y te llenaría porque estás bien. Pero siento que el ser humano está muy hecho a eso, ¿no? A buscar siempre un poquito más. Entonces, creo que verme a mí misma y decir, güey, aquí no te valoran, aquí no importa qué tanto hagas, no importa qué tanto le des a una persona, no te va a querer más porque le des más de lo que no has sabido apreciar. Y esa fue como la primera gran verdad bajo la que ahora como que me rijo, ¿no? Realmente con el tema de la solitud es algo que me gustaría explorar más y cómo lo has vivido tú desde tu punto de vista, ¿no? Es verdad que creo que es un filósofo o un antropólogo que habla de que sacrificamos nuestra autenticidad por pertenecer, ¿no? Entonces, hablas mucho de esta solitud y me quedé pensando en algo muy, muy profundo que también te escuché decir en uno de tus vídeos, que es no hay nada peor que ver unos ojos que no te miran, ¿no? Y creo que esta es una imagen muy poderosa eh, y dolorosa también de enfrentar en cuanto a relaciones, amistades. ¿Qué señales has aprendido un poco a reconocer para saber cuándo estás realmente siendo vista en una relación de cualquier tipo y versus cuando estás solo proyectando lo que deseas ver? ¿Cómo identificas eso ahora? Creo que la forma más bonita del amor es que te tomen en cuenta, literal. Cuando tú haces algo tomando en cuenta las necesidades, los gustos, lo que sea de otra persona, ese es el verdadero amor, ¿no? O sea, ay, vi esto y me acordé de ti. O sabes que no, a Roberta no le gusta esto. O vamos a tal lado porque esta es tu comida favorita. O sabes que sé que has tenido una semana súper pesada, entonces vamos, por ejemplo, con mi pareja. Hoy no vamos a salir a cenar porque no te cocino aquí en la casa, ¿sabes? Tomarnos en cuenta, estar al pendiente, ¿no? De la otra persona, un poco, pues sí, en un, no monitoreo en el sentido hipervigilante, pero sí como un escáner de cómo está, cómo te veo. Yo creo que cuando estás conectado con alguien puedes verle la cara y saber que a lo mejor no le está pasando bien y entonces pensar como qué necesita o incluso poder preguntarle. Siento que hay muchas relaciones que como que dan por sentado muchas cosas y nunca conectan tan profundamente. Entonces, siento que eso, o sea, ese para mí es el punto como más grande, el tomar en cuenta literal las preferencias, el sentir de una persona. Yo creo que eso sería como lo más importante. Y a nivel, me preguntabas de la soledad y solitud, ¿no? ¿Correcto? Sí, Sí. sí, Ok. sí, sí. Yo me enseñé a estar sola. O sea, esto sí es algo que quiero dejar bien en claro porque la gente cree que es como un superpoder. De pronto aprendes a estar solo o de pronto estás solo por fortaleza. Yo sí me aprendí a estar, o sea, me enseñé a estar sola. Que justo dentro de estas relaciones, pues a lo mejor yo quería hacer cosas, ¿no? Ay, es que quiero ir a tal concierto. Y dentro de esa bolita, nadie quería ir al concierto. Oigan, ¿por qué no vamos el viernes a tal antro? No, mejor vamos a casa de no sé quién. Y todas querían ir a casa de no sé quién y yo quería ir al antro. Obviamente hay situaciones que no se prestan, no iba a ir al antro sola, ¿no? Pero
sí llegué a mi casa y le dije a mis papás, como es que nadie quiere ir conmigo al concierto, entonces no voy a ir. Y entonces mi papá me dijo, bueno, hay dos opciones, o te llevo y te espero afuera, o voy contigo, pero tú tienes que ir a lo que tú quieres ir. Ujú. Y así me pasó con muchas cosas, viajes, por ejemplo, ya saben, con la escuela, alguna excursión, ¿no? Ya yo quiero ir al museo y no, todo el mundo quería ir a comprar, por ejemplo. Pues yo voy a ir al museo porque para mí era importante aprovechar la oportunidad de estar en ese lugar e ir a conocer. Para mí, Ujú. chance para otra persona o para mí en otro momento era ir a comprar, ¿me explico? Pero lo que yo empecé a aprender a hacer era a escucharme y hacer lo que yo quería hacer, independientemente de tener un quórum o una aceptación o una validación para hacerlo. Ujú. Porque siento que entonces no vivimos una vida que podemos llamar nuestra. Vivimos la vida bajo los términos de otras personas o del cabecilla del grupo, ¿no? O de si a los demás les gusta o no. Y repito, es un lugar o sea, solitario. Ya. Hace poquito mi hermana igual tuvo una excursión y decía que se sentía sola porque nadie la quería acompañar a hacer esas cosas. Y entonces ella tenía que sopesar entre pertenecer y estar sola, pero para ella era una gran oportunidad de estar en el lugar en el que estaba, ¿no? Entonces yo y en mi casa siempre vamos a votar porque tú aproveches las oportunidades que tienes para ti, porque para ti son importantes. Pero no quita que la primera vez que me senté en un restaurante y pedí algo sola, sí me sentí, o sea, me dio una ansiedad tremenda. Mucha gente lo dice como, ay, no, es que me da pena irme a sentar en un café. Yo la sentí. Pues no me da pena ni me cuesta nada, me puedo sentar y ver a la gente pasar y es algo que disfruto. Pero sí fue algo que tuve que aprender a hacer, ¿no? Ujú. Sobre todo porque pues era visto como algo raro. Entonces, entre que no tenía quien me acompañara y aparte era visto como algo extraño lo que estaba haciendo, pues tienes ese como doble juicio que es difícil, la verdad. Total, es como una contradicción, ¿no? Resueno mucho con lo que tú dices, al haber vivido, he vivido sola en muchos países y para mí, de hecho, si yo escribiera un libro se llamaría La soledad elegida, porque creo que yo, como de ti desde niña he sido una niña muy solitaria y me ha dado mucho miedo también y mucho rechazo ese a veces tener espacio sola de niña, vuelvo a ese espacio de niña. Y al migrar, que he vivido en algunos sitios, ha sido comenzar tu vida de cero y tener un terror a esa soledad, ¿no? Me miran, me juzgan, no valgo, todas estas narrativas que nuestra cabeza nos lleva por el hecho de estar solas. Pero es verdad que una vez que cruzas este puente, digamos, que a veces te puede tomar años, después le empiezas a coger ese gustito porque empiezas a ver la conexión y dices, wait, pero yo aquí puedo sentarme y pedir lo que yo quiera, puedo empezar a observar a la gente, empiezas a descubrir una magia, estoy en el cine y me puedo comer palomitas y puedo reírme conmigo misma conectándome y hablando de, buah, esta película. Y empiezan a ver unas cosas de las que no se habla, de esta solitud, ¿no? O sea, también la parte rica, el Sí. viajar sola, ¿no? Cuando viajas sola y dices, son mis reglas, me levanto a la hora que me da la gana, me voy a este tour, me doy lo que necesito. Mucho de lo que tú dices y que te ha dicho tu padre es, te das lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y creo que eso es súper, súper poderoso y de lo cual se debe hablar más, porque creo que es verdad que es duro, es verdad que hay que atravesar incomodidad y nuestra cabeza, pero también hay mucha magia dentro de esta soledad y que también la podemos elegir, ¿no? Entonces creo que hay valor ahí. Y Y tocas un tema importante que quiero recalcar, que es, tú cuando vas a ver una película con otra persona o vas a un museo, o, siempre rebotas. Ujú. Entonces, a lo mejor tú dices, ay, me gustó a ti. No, a mí la verdad no, por esto y esto. Ah, pues sí, tienes razón. Bueno, a mí sí me gustó, pero y hay como un debate que está bien y es normal y muchas veces es enriquecedor. Pero cuando estás solo en un museo viendo una pintura y no tienes a nadie con quien rebotar, la primera voz que escuchas es la tuya. Y esa voz a veces, o sea, pueden pasar años para que la encuentres muchas veces. Estamos tan acostumbrados a rebotar y a, bueno, pero es que yo escuché esta reseña, leí el extracto que venía abajo de la pintura. Te recibes tanta información que de una u otra forma te dice qué pensar o qué sentir, que pocas veces lo rebotas contigo. Y a mí ahora me gusta mucho decir como, ah, a mí me gustó. Chance, no sé nada del pintor, no me sé la información,
pero esto me movió, sentí padre. Y entonces como que escucharme y autorrebotar conmigo y tener como esas reflexiones, creo que también te hace muy introspectivo en general en la vida, porque así rebotas contigo muchas cosas antes que ser como mucha gente que necesita a alguien para rebotar. Y regresamos al punto de esa catarsis que dices que empezó el podcast, que sí, yo me volví, después de ese gaslight, muy insegura de lo que yo pensaba, porque yo no sabía que si lo que percibiera era real o no. Y Ujú. entonces yo era esa persona que alguien me estaba mensajeando con un güey, por ejemplo, y agarraba y screenshot y se lo mandaba a mis amigas. ¿Y qué piensas? ¿Y crees que le gustó? ¿Y crees que no? Y era yo no confiaba en mí. Y ahora confío primero en mí y en lo que yo siento y en lo que me dice mi intuición y en lo que yo veo. Y claro que sé que dado todas estas cosas que he vivido puedo llegar a ser hipervigilante, pero confío mucho, mucho en lo que yo siento y lo que yo veo y lo que pues me digo a mí misma, ¿no? Y creo que cuando estamos en una pareja o en una relación que muchas veces, que no necesariamente es tóxica, porque yo no viví una relación tóxica, pero sí éramos dependientes, mucho codependientes. Lo que pasaba mucho es que empezaba él a decir cosas por nosotros. También es una otra manera de quitar tu voz. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado mucho es que él decía, a nosotros nos gusta esto. Y yo pensaba, pero a mí no me gusta. Creo que a ti te gusta mucho, pero a mí no me gusta mucho, ¿no? Y entonces después yo viajaba mucho sola también a trabajo, entonces tenía mucho y para mí viajar, la verdad, era bueno porque tenía mi voz en mi cabeza, me volvía adentro de mí misma. Y entonces era este espacio que tenía solo para mí. Y una cosa también que aprendí mucho es que como nosotros trabajábamos juntos, me tardó y aún tengo un poco de dificultad. Ahora voy a un evento, voy a hablar en un evento de tecnología y tecnología es más su área de conocimiento que el mío. Me dudo mucho aún porque tenía mucho él como apoyo y muy poco mi voz. Entonces veo que aún estoy en este proceso de como volver a mí misma y ver que no, sí puedo, sí tengo capacidad, tengo todas las informaciones que necesito y no hago falta tener una otra persona ahí todo el tiempo a mi lado. Y es un proceso de reconectarte contigo misma. Entonces, ir al gym sola es una cosa que para mí así es como terapia, ¿sabes? Como quedarme sola y hacer lo que quiero y que me da las ganas. Es una cosa que redescubrí total en mí misma y resueno mucho con lo que dices de las reviews, por ejemplo, porque él miraba todos los reviews de película y a mí no me gusta saber nada. Yo me gusta, entonces íbamos como el muy, porque vi esto y yo pensaba, eso quiero mirar, ¿sabes? No quiero saber toda la reseña antes. Sí, Entonces sí, creo que sí. cuando aprendes que sí que es bueno estar y convivir y sí que es bueno compartir con otras personas, pero no puedes perderte en este proceso porque si te pierdes a tú misma, después es muy difícil volver a escuchar tu propia voz. Es algo súper importante. Y si puedo decir algo a nuevas generaciones de mujeres, es que nunca que pierdan su voz y siempre que van a conciertos, a restaurantes, a que sea solas, porque es aprender viajar, entonces ni se habla, pero que creo que es algo súper importante aprender a estar consigo misma y en paz y bien, ¿no? Y Y creo mal que también, quizá la verdad, pero sí. entender, sí, claro, o sea, todas las emociones, ¿no? Pero creo Claro. que también entender que no todo el mundo está en el mismo proceso que tú. No. Y entonces que tú empiezas a ser un poquito la oveja negra y la oveja solitaria, porque no todo el mundo está listo para desprenderse del grupo, pero no sé si va a llegar a desprenderse del grupo. O sea, por ejemplo, a mí en mi vida creo que me ha tocado ser esa persona que sí tiende un poquito más a la solitud y a la soledad y no mucha gente me acompaña en ese espacio, ¿no? O sea, y a lo mejor así me tocó a mí. No me tocó tener muchas relaciones de amistad unipersonales, ¿no? Así de uno y uno y uno y uno y uno Ujú. y uno, no tengo un grupo enorme y a lo mejor esas personas sí tienen otros grupos. Y así es, ¿no? Como que yo a la hora de verme en el setting de un grupo, siento que no me cuesta mucho como renunciar a mí por estar. No significa que voy por la vida debatiendo con todo el mundo, no, pero sí me doy cuenta de que muchas veces me retraigo, porque digo como, ay, Sí. no, esto no me gusta, ¿no? O sea, no. Y qué bien disfrutar, y qué bien aprender, ¿no? Y experimentar y seguir. Exacto.
Mira, ahora, bueno, vamos a cambiar un poco de marchas y vamos a ir hacia otro tema súper importante que también es un statement y una declaración muy fuerte que tú tienes de intenciones, de quién soy, de quién pones en el mundo a través de esta voz que quieres utilizar, o de tu voz, de sacar tu propia voz. Hablas sobre cómo históricamente también a las mujeres se nos ha etiquetado como brujas, dramáticas, histéricas, lloronas, cuando simplemente no cumplimos lo que se espera de nosotras, ¿no? Eso totalmente es el empuje en contra que se nos hace cuando alzamos nuestra voz, cuando nos vamos por nuestro propio camino, cuando nos salimos del grupo, como dices, cuando nos atrevemos a desprendernos del grupo. Y me encantaría escucharte sobre explorar cuál crees que es la diferencia entre esa locura que nos imponen como crítica versus esa otra locura que realmente nos libera y que está muy, muy en línea con lo que tú comunicas en tus videos y en tu contenido. Es que creo que la locura tiene mucho que ver con la perspectiva, o sea, desde dónde la mires, ¿no? O sea, para mucha gente la libertad va a ser locura porque esa libertad te va a hacer diferente y te va a hacer rara y te va a hacer señalada. Porque la locura como tal, la locura real, es esa, solo podría ser clínica, ¿no? Fuera de ahí, mientras tú seas tú y no le hagas daño a nadie, pues deberías de estar bien o debería de ser aceptado y sin embargo no lo es. Creo que genuinamente siempre vemos a una persona diferente como loca porque sabemos que la autenticidad viene con un precio. Sabemos que ser diferente viene con juicio y un montón de gente cuando juzga a alguien por estar siendo auténtico, siento que lo que juzga es como, porque siempre es como, o sea, pero te van a voltear a ver, pero no te importa lo que digan de ti, pero por qué llamas tanto la atención? ¿No? O sea, porque se proyectan, porque piensan qué harían ellos en esa situación. Y por eso digo muchas veces que la autenticidad viene con un precio, porque Qué bien. siempre que tú salgas del status quo vas a recibir mucho juicio. Y no es fácil sostener una vida que sabes que es propensa al juicio, ir contracorriente, marcar una pauta, tener tus estándares, tener una voz fuerte, ¿no? Entonces, creo que literalmente la única forma que yo tengo de diferenciarlo es eso. Para mí la locura real, no la locura que muchos hombres inventaron cuando decían que las mujeres eran histéricas, por ejemplo, que era el no comprendemos sus emociones. Es una locura, tendría que ser una locura clínica y una locura que te haga daño a ti y que le haga daño a otras personas. Pero el simple hecho de ser libre, de hacer lo que quieres porque a ti te sienta bien, aunque la sociedad no lo apruebe, esa es la locura que te da libertad. Y Roberta, ¿cómo ha cambiado tu definición de libre y loca de cuando empezaste el podcast escribiéndolo en clases, navegando me lanzo a la piscina, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo, a esta evolución ahora mismo, 6 años después? ¿Cómo son las dos Robertas al comienzo de Libre y Loca y ahora, después de todo de este exponerte, de esta construcción y evolución personal que has tenido también? En una escala de locura, poco loca o mucho más loca. En una escala de locura, pues creo que hoy estoy muchísimo más loca. La verdad es que creo que me he vuelto incluso un poco intolerante a muchas cosas con las que no comulgo. No de que, como alguien no piensa como yo, entonces, no, pero es más como, ya hay muchas verdades que ya me conté y no me veo regresando a ese lugar, entonces suelo ser un poquito más como tajante con mi energía, mi espacio, ¿no? O sea, con quién me gusta compartir mi tiempo. Me muevo en una industria donde abunda la gente que no es real, la gente que tiene máscaras. Y yo soy lo que ves es lo que hay en mis redes, aquí y en persona. Luego la gente como que se maravilla mucho de eso, ¿no? Como, güey, es que eres igualita. Sí, soy yo. Cuando empecé, diría que a lo mejor mi voz temblaba un poquito más, tenía muchas preguntas. El lugar nace de muchas preguntas y muchas dudas existenciales y ponerme a filosofar y escribir y leer a muchos autores y, ¿no? Y hoy por hoy creo que tengo más claras algunas cosas porque siento que Libre y Loca es un crecimiento documentado. O sea, cuando yo hago un podcast, significa que ya lo pensé, ya lo mastiqué de alguna forma y el podcast es el resultado. Entonces yo ya lo entendí, por decirlo así.
Entonces son lecciones. Entonces, no significa que no me pueda tropezar con esa lección más adelante, pero para mí en mi cabeza como que ya lo pasé, ya lo entendí. Entonces siento que si al principio era hablar simplemente de cosas que la gente no quería hablar, hoy por hoy creo que Libre y Loca se trata de responsabilidad existencial. Por supuesto que quiero que la gente sienta sus emociones y si se tiene que caer, que se caiga, pero yo soy esa persona que le va a decir, pero te vas a levantar. Soy esa persona que te va a empujar a lo mejor a seguir y a responsabilizarte de tu rol en eso que hayas vivido, pero también te voy a quitar mucha culpa de cosas que no, el ser humano y sobre todo la mujer se culpa. ¿Por qué yo no fui suficiente? ¿Por qué no fui suficientemente atractiva? No, 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 no. Esa persona no quería una relación y te dio tantas señales que no supiste ver. Ojo, no estás mal por no haberlas sabido ver porque pues no tenías experiencia. Entonces ahí te estoy quitando culpa. No te puedes juzgar por tu falta de experiencia. Sin embargo, a partir de aquí puedes romper ese patrón. Ahí sí puedes cambiar, ¿no? Entonces yo hoy por hoy creo que soy más de responsabilidad existencial, de cómo me responsabilizo, de cómo veo lo que me pasó y tomo lo que me sirve sin darme, o sea, culpa de más, ¿no? Y latillarme y así, pero también, o sea, poner la responsabilidad donde cabe la responsabilidad. Hay gente mala en el mundo, o sea, ese speech como positivista de es que tú permites que las cosas te afecten. No, hay gente mala en el mundo, o sea, Sí, y hay las gente que hace pasan. daño. Exacto, y cosas malas pasan y está bien que te sientas enojada al respecto, pero pues no puedes vivir en el enojo de por vida. O no puedes generalizar y decir todas las mujeres o todos los hombres son terribles y ya nunca voy a salir con nadie. Claro que no te puedes cerrar al amor, ¿no? Y entonces ya dentro de una dinámica, entonces ahí tú puedes ver, ok, es tan grave como yo lo veo o traigo todos estos traumas o no, o sea, la persona con la que estoy actualmente así ya está, y entonces esa responsabilidad y ese me hablo con la verdad y no me miento, te ayuda a vivir una vida más honesta y mucho más congruente y mucho más, siento a la larga, pues pacífica y mejor. Y si alguien quiere empezar en este camino, ese camino que tú has, tu jornada de una manera o de otra, ¿qué ejercicio práctico hoy le recomendarías para comenzar a ver la vida de una manera un poco más clara y sin tantos filtros quizás? O al revés, no filtros necesariamente, pero expectativas o expectativas falsas. ¿Qué has, algo que has aprendido por ti misma que cree que la gente podría como también utilizar en su... Creo que mi ejercicio favorito, y lo he compartido en la suscripción de mi club en Instagram, por ejemplo, es el del manifiesto de Luby Ayayi. Me gusta mucho ese ejercicio porque es literalmente escribir un manifiesto de quién eres. Yo le extendí una parte, o sea, ella habla de quién soy, qué valores tengo, qué aporto a mis relaciones, cómo veo la vida, ¿no? Yo también le puse como, ¿cuál es tu sombra? O sea, en mi peor momento, ¿cómo soy? Por ejemplo, soy berrinchuda y terca y creo que tengo la razón, por ejemplo. Y cuando estoy triste, me encapsulo y me alejo de los demás, así. Entonces, en un manifiesto de tu luz y tu sombra, tú puedes regresar a él cuando se te olvide quién eres, porque cuando nos abruma una emoción, como que no vemos claro. De pronto, en lugar de tres cosas mal, resulta que todo en la vida está mal, ¿no? Y creo que tener claro quién soy, qué me motiva, cuál es mi propósito, si es que tengo un propósito, qué me inspira, quién me inspira, por qué me inspira, ¿no? Entonces a lo mejor poder decir, yo soy Roberta, soy una persona amorosa, centrada, emocional, sentimental, me motiva dejar un granito de arena positivo en el mundo, mis valores son tales, ta, 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 ta. Entonces, tener como muy claro quién eres y una base a la cual puedas regresar para anclarte a ti mismo, porque siempre nos están diciendo que nos amemos, pero nadie sabe quién es, ¿no? ¿Cómo puedes amar algo que no conoces o alguien que no conoces? Sí, Y cada vez que o sea, ves algo que no te gusta o te enfrentas a uno de cuando te enfrentas a tus defectos, a lo dificultades. mejor lo puedes ver como algo inamovible, ¿no? Cuando, pues no,
hay defectos que puedes cambiar, hay cosas que no. Por ejemplo, habrá quien ponga, pues a mí no me gusta mi cuerpo. Ok, puedes cambiar. A lo Ujú. mejor algunas cosas sí, a lo mejor la forma de tu nariz no, o a lo mejor sí. O sea, hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas con las que tienes que aprender a vivir y hay cosas que si quieres cambiar, entonces tienes que actuar para cambiarlas. Ujú. Entonces yo cuando hablo de responsabilidad, siempre hablo de eso. Esto es bueno, me gusta, esto es malo, no me gusta, lo puedo cambiar, si no, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Porque si no lo estoy cambiando, lo estoy eligiendo todos los días. Totalmente, creo que esa es una posición, como dices, quizás de una persona, ya, de una mujer, ¿no? Quizás no de una niña. A veces en terapia cuando hablo de justo este tema de responsabilidades, ok, esta situación te pasó, esto es lo que has vivido, pero ¿te define? Tú eliges si esto te define de aquí para adelante. O sea, esto te ha pasado, enseñas, coges lecciones, pero tú de aquí puedes repetir esa historia o tienes el lápiz para reescribirla. Y creo que también lo que decías sobre el tema de autoconocerse o sea, yo puedo ir al mundo y pedir cosas y poner límites y usar mi voz y ser responsable si me conozco. Creo que yo ahí lo resumo. Para mí, por ejemplo, el tema espiritual, el mundo, el ser espiritual es simplemente igual a autoconocimiento. ¿Qué tanto me conozco a mí misma? Es verdad que se habla mucho y hay incluso, ¿cómo diría? Mucho vendehumos ahí, ¿no? Hay muchos gurús, hay muchas cosas que pasan ahí, también hay mucha monetización, hay un capitalismo de la espiritualidad también, del que hablas también en tus videos, ¿no? Y que también sabe reconocer, pero si no sabemos quiénes somos, es mucho más difícil poder reconocer qué es lo que nos aporta, qué es real y qué no. Y también creo que un punto muy importante al conocernos es saber si estoy eligiendo también desde ser niña, desde mis traumas y desde mi dolor o desde ser una adulta, una mujer. Desde dónde estoy eligiendo y me encanta este concepto de responsabilidad existencial y cómo también tú has hecho tu propio manifiesto incorporando luces y sombras como ejercicio para conocerte y para salir al mundo desde este lugar de mujer adulta que sabe lo que quiere, quién es y también aceptando sus sombras, aceptando porque van a estar con nosotras toda la vida. Creo que una cosa que aprendí mucho, que me tardó mucho para aprender, porque yo tuve la oportunidad durante la universidad, estudiar en una escuela muy buena de negocios y teníamos evaluación a cada 6 meses con psicólogos y con la gente toda. Y me tardó mucho porque yo no tenía ningún tipo de inteligencia emocional. Mi familia es súper difícil para comunicación. Y aún hoy. Y una de las cosas que aprendí casi solo al final es que no cambiamos necesariamente solamente por las cosas malas que tenemos o por los defectos que tenemos, pero sí utilizando lo que tenemos que es como todas nuestras virtudes, nos ayudan mucho más a potencializar la manera que cambiamos nuestras cosas, nuestros defectos. Entonces, una cosa que para mí me tardó mucho a entender que no podemos solo enfocar en las cosas que son difíciles y que tenemos, que son nuestras sombras y cosas que tenemos dificultad, pero sí utilizar todo lo que tenemos de virtud para así, de una manera o de otra, dar voz a las cosas que son sombra, porque es necesario también escuchar, como abrazar esta parte, porque es parte de nosotras. Y creo que una de las cosas para mí en relaciones que más para mí es una red flag total es cuando la persona no es capaz de identificar en sí mismo cuáles son sus defectos y las cosas difíciles, porque veo que la persona solo enfoca en la cosa positiva, por ejemplo, o al revés, cuando la persona solo tiene la parte negativa y no puede hacer ese intercambio, ¿sabes? Porque para mí no veo que no se ha abrazado como persona como una totalidad. Estás escogiendo, estás eligiendo enfocarte en una cosa sola y somos dualidad todo el tiempo. Estamos siempre en dualidad y si no aprendemos a cómo balancear estas dos cosas, no vamos a seguir adelante. Antes de cambiarnos de capítulo, porque estamos llegando ahora a los 45, te quería preguntar de cuánto en cuánto tiempo vuelves al manifiesto, porque sé que escribir un manifiesto es importante, pero cambiamos. Y entonces no sé si has cambiado tu manifiesto o no. ¿Cómo ves esta parte de volver al manifiesto y reescribirlo? O sea, yo no he cambiado mucho mi manifiesto. Siento que, y eso es algo que me gusta, que como que empecé a tener clara mi voz y las cosas que escribí ahí siguen siendo. Lo he visto aplicado en mi vida. Sin embargo, lo he dicho en otros episodios, por ejemplo, en la cuestión propósito y así, tu propósito puede ir cambiando, porque siento que la gente se estresa porque es como necesito un propósito de vida y no, a lo mejor, ¿cuál es tu propósito este mes?
¿Cuál es tu propósito esta semana? ¿Cuál es tu propósito en esta etapa difícil de tu vida? A lo mejor en una etapa difícil de tu vida es sobrevivir de la mejor manera. Claro. Y ya más asentado es disfrutar las cosas pequeñas de la vida, ya cuando tu sistema nervioso tiene la habilidad de hacerlo porque ya se relajó, ¿no? Entonces es más eso, o sea, yo por ejemplo en este momento sigo teniendo claro que mi propósito es dejar la vida vivida y no perfecta, que es como el lema del podcast, y eso implica vivir todo lo que me toque vivir, literalmente, o sea, experiencias y en el espectro emocional. Entonces, por eso, porque ese es mi propósito, mi manifiesto no ha cambiado mucho, solo me he visto pues convertirme cada vez en más adulta, más mujer, más como con más seguridad en mi cuerpo, en mi voz, ¿no? En mis ideas. En este momento les digo, creo que estoy aprendiendo a ser más tolerante con, yo a lo mejor como que soy muy tajante para muchas cosas, ¿no? Y estamos hablando de homofobia, xenofobia, transfobia, son cosas que no tolero. Claro. Sin embargo, tengo que entender que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo está en ese lugar. Y a veces hay que estar en un lugar en el que puedas compartir conocimiento y también un lugar en el que estás y dices, no tengo por qué estar educando a la gente, ¿no? Y aprender a convivir en una sociedad que no todos estamos creciendo, aprendiendo, introspeccionando a la misma velocidad, en el mismo nivel, o porque no tenemos las mismas Valores, ¿no? prioridades, ¿no? Prioridades, sí. Ajá, entonces, como que no todo el mundo piensa como nosotros, no todo el mundo ama como nosotros y nosotros tenemos que decidir si queremos compartir ahí nuestras ideas, si queremos ser amados de esa forma o también cuando no es algo que puedas elegir, porque a veces no compartes ideas con tu jefe, ¿no? Con tu familia política o así, pues entender cómo manejar esas situaciones desde no perderte a ti misma, pero también ser tolerante y mucho más abierta y pues sí, entender que todos somos diferentes y que también está bien. Claro, que todos tenemos caminos diferentes, ¿no? El estado en donde estemos esté bien, que también es una prueba de nuestra tolerancia, ¿no? También saber escuchar cuando opiniones completamente opuestas, ¿no? Exacto. Respetar, ¿no? Creo que respetar y tolerar es un ejercicio bastante interesante, especialmente cuando igual hay opiniones que son demasiado fuertes, van en contra incluso de colectivos, como has dicho, y que son muy, muy duras de aceptar, ¿no? Porque si estás en un camino donde tú quieres abrazar y aceptar y vienen estas otras opiniones, es como, vale, hay valor en eso. Alguna vez vi un TED Talk de un chico que decía, voy a ponerme a hablar con todas las personas con las que estoy en desacuerdo. Y el TED Talk iba de eso, y él decía, voy a hablar con gente ultraderecha, con gente racista, con gente así, y me voy a sentar a escuchar sus puntos de vista, de dónde vienen, de cuál es su historia, porque quiero construir en mí primero esa empatía y entender de cuáles son los caminos a los que estas personas han llegado para estas conclusiones y simplemente construir una visión un poco más 360 de que tenemos caminos diferentes, no tenemos que estar de acuerdo y que al final todos somos humanos y que vamos a tener que respetar que esos caminos sean así. Y entender los límites también, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos todos que aprender nuestros padres. Te decir que tu padre me parece sensacional, sí, con todos sus problemas de padres, pero increíble. Hablas mucho de él, ¿verdad? Sí. Total, pero por veces los padres que tenemos o las personas que tenemos que son más grandes a nuestro alrededor no son este tipo de experiencia, no enseñan este tipo de cosas y tienen sus límites. Y creo que esto es un papel de respeto también. Yo no hago, es como, I don't justify it, ¿sabes? Como para mí no es una justificativa, pero es como, ok, tú vas hasta aquí, entonces nosotros vamos hasta aquí también. Entonces entender tu límite y el límite de la otra persona y saber que es como hiciste. Quizás un día esta persona va a pasar por otro camino. Tú intentaste y ya está. ¿Por qué no es mi papel enseñar a todos sobre todo de la vida, ¿no? Creo que... Exacto. Sí, creo que es un punto muy desgastante y no me quiero ir tajante y que la gente crea que convivirme es así de, ay, no, esta va echando bronca. No, porque la verdad es que no soy así. O sea, sí entiendo perfecto cuando pues no me corresponde y también hay espacios para todo, ¿no? O sea, no puedes estar en una comida un domingo y ponerte a pelearte con la gente en la mesa. Así no vas a hacer que tu mensaje llegue
Claro. literalmente. Sí, sí. O sea, no es el lugar, no es el momento, hay que aprender a hacerlo o aprender cuando simplemente, como dices, no te toca. No O te sea, toca. no te toca y la verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido porque mi familia siento que como todos, así como yo he aprendido porque he tenido que aprender cosas, Claro. mis papás siempre han estado abiertos a eso y mis papás han evolucionado muchísimo y aunque a lo mejor no tuviéramos como problemas en ese sentido nosotros porque siempre hemos sido una familia muy abierta y muy comunicativa y así, sí podemos notar que a lo mejor hace 5 o 10 años todos teníamos otro tipo de conductas y otro tipo de visión de la vida y que hoy por hoy es como casi inverosímil, Ya, ¿no? claro que sí. Pero creo y es un esfuerzo colectivo, ¿no? Como dices, o sea, si yo hubiera llegado y me hubiera peleado con mis papás, que seguramente alguna vez pasó, es muy diferente a cuando la persona está abierta a aprender y a educarse y a lo mejor a pasar su propio proceso, ¿no? Tanto terapéutico como de cuestionamiento, de introspección, de un montón de cosas. 100%. Y cambiando un poco de tema hacia un poco de balance y poder interior, porque creo que también hablas, Roberta, de que está con muchos proyectos, tienes muchas cosas que están pasando ahora mismo, tienes un club, tienes una suscripción, tienes el podcast, has estado de mudanza, nuevo piso, sé que estás muy feliz con Mister Increíble, muchas cosas pasando en tu vida y estoy muy feliz de ver de ver esa expansión y ese brillo, porque creo que se nota mucho. Pero también hay un tema, ¿no? Cuando tenemos muchas inquietudes, mucha energía para crear cosas. Una de tus frases que resuena mucho es, puedo con todo, pero no con todo a la vez. Estoy segura de que conoces que muchas personas creativas especialmente han experimentado burnouts cuando hay personas neurodivergentes que tienen muchas intereses o inquietudes creativas y mucha energía creativa. ¿Qué para ti en este momento, con todo lo que está pasando en tu vida, con todos los proyectos y tu experiencia y tu sabiduría actual, cómo has logrado redefinir lo que significa para ti ser productiva para alinear eso con tu bienestar y no con las expectativas externas de estar produciendo y creando más? ¿Cómo encuentras ese balance, si es que lo encuentras? Mira, siento que las personas creativas necesitamos tiempo de no hacer nada, porque la creatividad, a diferencia de a lo mejor otros trabajos que tienden a ser un poquito más mecánicos o que, eh, por ejemplo, no sé, si te dedicas a las redes sociales y eres community manager, te conectas, contestas mensajes, te conectas, contestas mensajes. A lo mejor tienes un brand book, a lo mejor es copiar y pegar y nada más medio cambiarlo, tropicalizarlo a la situación. Pero cuando eres creativo y vives de crear desde cero, todo el tiempo, es muy cansado y tu mente está maquinando todo el tiempo porque encuentras inspiración en lo que sea, en ir a un café, en ver una serie, en leer un libro. Entonces yo era esa persona que estaba viendo una serie o una película y tenía el celular en la mano y estaba haciendo más frases o se me había ocurrido algo, lo había escrito, o sea, yo estaba trabajando todo el tiempo. Entonces creo que encontrar espacios donde puedas no dedicarte a lo que estás haciendo, yo le digo como épocas en las que soy esponja, es voy a ver esta serie. Si vienen cosas, sí, ok, cuando termine el episodio me paro, escribo algo aquí, lo dejo macerar, pero no puedo estar con 3 pantallas todo el tiempo, ¿no? O sea, en la compu, en el celular, en la serie, este, todo el tiempo tomando notas, todo el tiempo trabajando, quedándome hasta tarde viendo más contenido, o sea, no. Entonces, darme espacios de ser, yo soy una persona muy perfeccionista y soy una persona que creció siendo como muy productiva y entender que no todo tiene que ser productivo, que puedo hacer collares en mi casa y que no los voy a vender y que no le tienen que gustar a nadie más que a mí, está bien, ¿no? Que puedo ir a una clase de cerámica y si mi taza me sale deforme, no pasa nada porque es para mí y la puedo rehacer y nadie me va a juzgar, ¿me explico? Entonces es mucho como tratar de darme espacios de simplemente ser, de existir, sin ninguna meta. Hay cosas que no tienen una meta, ¿no? Tú vas a una clase de cerámica no porque tengas un proyecto en general, puedes hacer una taza en cada clase y está bien. Es tu momento de desconexión. Como decías, Leti, a lo mejor, por ejemplo, a mí ir al gimnasio me gusta mucho porque es algo mecánico. Ahora sí, a diferencia de como estoy haciendo cosas creativas todo el tiempo, es algo mecánico de repetición y yo me pongo mis audífonos y la verdad es que no hablo con nadie. Entonces, tener esos espacios creo que es muy valioso para poder estar un poco contigo. Yo la verdad caigo en el burnout, o sea, todavía no encuentro la fórmula para no estar en burnout todo el tiempo, sobre todo cuando tienes proyectos que sí o sí son a la par.
O sea, sigues teniendo el podcast aunque te inviten a una conferencia y tengas que viajar de trabajo. ¿Me explico? O sea, a veces se da, pero lo que trato es de balancear y entender también el desgaste físico y emocional que implica hacer lo que hago, ¿no? O sea, yo también fui esa generación que creció pensando que su trabajo iba a ser de 9 a 5 en una oficina y así. Y dado que no es así, muchos pensarían como, bueno, pasa mucho tiempo en su casa, sí, pero todo el tiempo estoy creando, ¿no? Y eso es algo que yo me digo a mí misma también, como, si tuve un viaje de trabajo de 3 días, pues puedo regresar y no hacer nada en ese, ¿no? O si grabé podcast de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no tengo que llegar a mi casa a trabajar otra vez, porque hubo un desgaste, hubo un cansancio, yo acababa drenada antes y no entendía por qué. Y hasta le decía a mis papás como me siento como muy extraña porque tengo que llegar a mandar correos y no sé qué. No, espera, ¿no? O sea, necesitas tiempo de recuperarte, necesitas tiempo de estar contigo. Y ese estar contigo puede ser, te digo, hacer cosas que te hagan feliz. Estoy tratando de darme espacios libres porque yo era esa persona que trabajaba todo el día, a todas horas. Y sobre todo como es algo que a lo mejor no es tan tangible como otros tipos de trabajo donde tienes como metas muy claras y entregas un reporte, por ejemplo, cada semana. Y aquí yo una conferencia la puedo estar planeando meses, ¿no? Y de pronto me sale una invitación a otra que es en 5 días y todo se va moviendo. Trato como de descansar cuando puedo descansar y, y de ser muy, pues obviamente me tengo que organizar yo, ¿no? Siento que las personas creativas sí necesitamos un marco de organización porque si no pasa eso, nos desbordamos a trabajar a todas horas o nos cuesta mucho trabajo sentarnos a trabajar porque creo que la creatividad viene mucho con procrastinar, ¿no? Con ese síndrome del impostor de no quiero que me salga mal, entonces de aquí a que lo empiezo. Yo era esa persona que sentía que para escribir tenía que tener como todo tenía que estar perfecto, ¿no? Silencio en mi casa, estar sola, levantarme a tal hora, no podía ver el celular antes porque si ya me distraía y no empezaba la hora, entonces ya mejor empiezo mañana. O sea, yo siempre como que me ponía trabas y ahorita ya tengo más un esquema de trabajo que yo me puse porque si no, no podría hacerlo. Entonces creo que para evitar el burnout tiene que haber un esquema en el que te des descanso y también seas muy focalizado. O sea, si yo me voy a poner a planear una temporada, me siento X horas a hacerlo. O sea, no trato de no extenderme en a ver cuándo tengo tiempo, a ver cuándo lo hago, porque si no me siento y hago las cosas, pues no lo voy a poder sacar. Claro, sí. Una cosa que yo aprendí mucho es no sentirme culpable cuando estoy descansando, porque es una cosa que antes sentía muchísimo. Y también aprendí mucho a no salir desde 100 a 0. Yo aprendí que no puedo, por ejemplo, estoy a tope, estoy a punto de un burnout. Yo sé que tengo que descansar, estoy ahorita mismo. Yo sé que no puedo simplemente irme a la playa y sentarme en la playa con un libro, porque me voy a quedar aquí muy loca y no voy a poder descansar. Entonces yo sé que tengo que salir de 100 para 80, para 70, para 60 y ahí puedo descansar tranquila, porque también veo que tenemos maneras distintas de lidiar con estrés, ¿no? Y que cada cuerpo es un cuerpo. Entonces tiene gente que quiere desasociar, como desassociate, como simplemente sin hacer nada, pero yo no puedo. Entonces Yo tampoco puedo. salir para caminar o alguna otra cosa así, como hiciste mecánico, pero al mismo tiempo que me dé un otro tipo de descanso es súper importante. Y aprender como emprendedores, y todos aquí somos emprendedoras y emprendedoras, a entender que networking es trabajo, eventos es trabajo, viaje es trabajo, y todo lo que hacemos en medio es trabajo, porque muchas veces pensamos que no es trabajo muchas cosas que estamos haciendo y continuamos trabajando como si fuera normal. Entonces, ahora yo me doy el derecho durante el día de, si por ejemplo hoy voy a trabajar hasta las 10 porque tengo un otro evento que me salgo ahora y me voy a otro evento. Yo me fui al gym a las 11 de la mañana porque sabía que no tenía otro momento para hacerlo y si no, estaría aquí con una cara de muerte porque necesitaba, ¿sabes? Necesitaba este espacio para mí. Entonces veo que no sentí ser culpable, también no sé culpar por descansar, es algo que tuve que aprender porque siempre me sentía, voy a estar haciendo una cosita más y una cosita más y una cosita más y nunca paraba, ¿sabes? Y Y ahí sabes que viene el Leti, una vez burnout para escuché mí una cosa mucho. que decía, resting is also working.
Total, total. Roberta, en Libre y Loca también enfatizas mucho la importancia de ver la realidad como primer paso para transformarla, ¿no? Hemos hablado también de la responsabilidad, de entender tu rol como mujer, como en conocerte a ti misma, qué es lo que quieres. Y aquí hablas también de ver la realidad para entender cómo puedo transformarla y también a través del poder de la intención. ¿De qué manera crees que nuestras intenciones conscientes, conectadas con quienes somos y con nuestra responsabilidad, pueden impulsar cambios reales en nuestra vida? ¿Qué has visto tú en tu vida a partir de conectar estos puntos de la intención y de ver la realidad tal cual como es? Pues es que justo siento que regresando a ese punto en el que nos contamos muchas mentiras, porque la verdad duele, pues no puedes cambiar algo que en tu mente no existe. Por ejemplo, eso, ay, no, es que esa persona es súper olvidadiza, por eso ya no me recordó del café y ya no nos vimos. No le interesaba. Y entonces cuando te dices no le interesaba, te preguntas, ¿por qué quiero estar con alguien a quien no le interesa? ¿Por qué estoy persiguiendo a alguien que no me toma en cuenta? Y esto no es amor, porque estoy pensando que el amor es así. Por ejemplo, yo creo que muchas aquí crecimos, somos de la generación que crecimos pensando que el amor era un cuento de hadas. Y esa no es la realidad. El amor requiere acuerdos y por acuerdos y pláticas incómodas no significa que haya menos amor y no significa que no sea apasionado y no significa que no sea cariñoso. Y cuando entiendes que esa es la realidad, entonces tomas pasos para hacerlo posible. Porque si nunca hablas con tu pareja y solo dejas que las cosas sean porque, ay, pues él es así, pues a veces el amor duele y es difícil, vas a aceptar lo que crees que es tu realidad. Entonces, por eso es importante retar aquello que pues son nuestras creencias para saber qué es real y qué no, y desde ahí poder, en dado caso, cambiarlo o aceptarlo. Es eso, literalmente. Literalmente lo que no cambias y lo que no retas, tú lo aceptas. Y si tú te cuentas que las cosas son así, pues así son. ¿Por qué no has empezado este proyecto? No sé, soy malísima. ¿Eres malísima o no sabes? Es muy diferente. Si ahí me preguntas, oye, ¿tú puedes volar un avión? Pues no, porque no sé. Seguramente puedo aprender. Ojo, puedo estar en la clase y decir, uff, esto es demasiado complicado. ¿Sabes qué? Aquí me doy cuenta que no me interesa tanto. Por ejemplo, me encanta la moda. Mucho tiempo estuve en la industria de la moda. Yo creía que quería ser diseñadora. La primera vez que usé una máquina de coser, dije, ah, qué padre. Ya cuando traté de hacer, tuve un proyecto en la prepa y que dije, voy a diseñar cosas recicladas. Ay, Dios. O sea, fue muy difícil para mí, no era algo que me apasionara, me cansé mucho y dije, la verdad es que a mí me gusta estar rodeada de cosas bonitas y me gusta la estética y la historia de las cosas. No me gusta coser. Esa es la realidad, no me gusta coser. Por ende, pues no me voy a enfocar aquí. A mí me gusta la historia, me gusta escribir, me gusta el marketing, me gusta la comunicación y ahí encontré mi camino. Si yo me hubiera mentido, seguiría muy triste cosiendo cosas que a ver me saldrían chuecas porque no tengo la habilidad para hacerlas, ¿me explico? Entonces creo que ese es el punto de la realidad. O sea, si no vemos las cosas por lo que son, pues no vivimos una vida que realmente sea nuestra. Total. Y puede ser que no te interese, ¿no? O sea, yo me daba cuenta, por ejemplo, en la universidad, me encantaban las clases de marketing, de psicología, de escritura, y luego llegaba a contaduría y pasaba contaduría, o sea, bueno, en México es de 5 a 10, entonces 8 es como así, y así lo pasaba. Y era como, no es que sea mala, es que no me interesa. O sea, lo básico, pues lo aprendo, pero me di cuenta de que a lo mejor no era tan buena para cosas que no me interesaban tanto, que obviamente en la vida no es un principio que puedas llevar siempre, pero académicamente hay cosas que dices, pues esto no me gusta, esto no me interesa. Por ejemplo, yo siempre me he rodeado de gente que tenga talentos que yo no tengo. Alguien más editaba el podcast porque a mí como que editar no era mi fuerte. Por hoy he tenido que aprender a editar por la cuestión redes sociales, contenido y así. Y aún así no hago cosas muy complejas porque para mí la importancia de mi contenido siempre ha sido el contenido, literal, no siempre la forma. La sustancia. ¿No? Exacto, la sustancia. Entonces, pues sí, son cosas que vas aprendiendo de ti, ¿no? Y creo que también son válidas. No todos podemos ser buenos para todo. Creo que rodearte de personas que son buenas en cosas que tú no lo eres. Una, creo que es la humildad de la persona sabia de saber que hay muchas cosas que no sabes
rodéate de gente de la que puedas aprender o que tenga talentos que no tienes o que sean complementarios, ¿no? O sea, Total. yo me acuerdo en la escuela yo era la que presentaba y la que a lo mejor pulía y le daba forma a la presentación. Pero los gráficos de así siempre había alguien que los hacía o a lo mejor las fórmulas las hacía otra persona, o sea, y esa es la parte como de trabajar en equipo muchas veces, ¿no? Hay una cosa que quería decir sobre el tema de no saber y no ser perfecto en todo. Ayer leí que había un ganador de un premio Nobel que tenía un libro que tenía un cuaderno vacío que se llamaba Las cosas que todavía no sé. Entonces, él creía que ser experto en algo simplemente venía de cuestionar, aprender, y tenía una lista de un cuaderno de cosas que todavía no sabía y de cómo ir jugando con ese conocimiento del cual él pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces también ahí hay otra persona que habla, Edward de Bono, me parece que es de otros creativos, cuando he tenido profes de creatividad que me decían, oye, el saber es algo que nunca se acaba, ¿no? Tú trata de, para ser una persona creativa y que tu cerebro haga sinapsis, métete a una escuela de heavy metal y después toca la flauta y después baila flamenco y después vete a hacer comida ecuatoriana y después prueba feijoada. Y hay un momento en como tu cerebro, de ese probar, de obviamente no hacerlo perfecto, sino de esa curiosidad, que tu cerebro es mágico y después si tú tienes que resolver un problema, conectó esas tres cosas que no tienen una relación lógica y ¡pac! Tienes una solución. Pero es atreverse a tener esa curiosidad desde la humildad también, como decías tú, desde la humildad. Y aquí también un poco creo que va con el tema de no perfección. Una de las frases que más me ha dejado cuando te he escuchado y cuando te veo a ti transmitir y personalmente a mí lo que más me ha conectado contigo y que te he dicho, Roberta, quiero hacer este podcast contigo, o cuando vengas a Barcelona tomémonos un café, es el tema de la imperfección, ¿sabes? El tema de mostrarte tal cual eres, sin máscaras, en el coche sobre un dilema que tienes contigo misma o acabas de salir de alguna sesión o alguna cosa que te ha pasado y lo cuentas y lo vuelcas hacia pues, tu audiencia y hacia tu comunidad. Y esta frase que tienes, la vida no es para dejarla perfecta, es para dejarla vivida. En este mundo tan obsesionado con la perfección, ¿qué significa para ti ahora vivir plenamente? Justo entender eso. ¡Bam! Es que sí. Me encanta la Esa cara. frase nace porque yo quería la vida perfecta, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 15 años porque tenía que hacer prácticas profesionales y escribía tan bien que me quedé en la revista en la que estaba y estuve escribiendo para revistas desde los 15 años. Obviamente yo pensaba que la escuela me estorbaba en el sentido de ya quiero ser mayor de edad para que me puedan contratar y yo quiero ser Miranda Priestley y la moda, ¿no? Y seguí trabajando, hacía networking, buscaba, entré a empresas muy grandes a hacer internships que yo buscaba así de, hola, soy Roberta, me encantaría hacer un internship, ¿puedo estar aquí un año? Sí, ok. Y cuando ya me voy a graduar, tengo un trabajo muy bueno como consultora, empieza la pandemia y se cae. Y me graduó en pandemia y sin trabajo, después de haber ¡Auch! trabajado 10 años para hacer currículum y graduarme con trabajo, porque para mí esa era la idea perfecta. Empiezo a trabajar en línea, ¿no? O sea, mi vida empieza a cambiar muchísimo, así es como empiezo el podcast y demás. Y ahí me doy cuenta que yo muchas veces me cuestionaba, como es que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve esta relación súper dañina? ¿Por qué no tengo el grupito de amigas? ¿Por qué no sé qué? Y era como, pues güey, no sé, pero esto te lleva a cosas. Esto me ha llevado a tener amistades súper leales que sí son lo que yo esperaba de una amistad. Presentes, leales, ride or die, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Me ha llevado a tener una pareja que literal les pongo que yo no sabía que lo bueno podía ser tan bueno. O sea, no tenía idea. ¡Qué No maravilla! tenía idea de que esto existía y es una persona que me complementa a la perfección y a la que le aprendo todos los días. Y son todas esas cositas que yo no sabía que eran posibles, pero que entran en el espectro de, pues viví esto, que no fue perfecto, pero fue vida. Eso me dio mucha experiencia. Las relaciones que he tenido me han dado mucha experiencia, las amistades que he tenido me han dado mucha experiencia. El trabajo que en algún momento me cuestioné como, ¿cómo? Empecé a trabajar a los 15 años y ahora no tengo trabajo y entonces ¿para qué? Y podría haber salido más de fiesta porque obviamente yo priorizaba otras cosas. De pronto digo, pero me han llevado hasta acá.
O sea, tengo una ética laboral, tengo una forma de desenvolverme en este mundo profesional, pues que trae mucha experiencia, ¿no? Entonces todo pasa, no quiero ser esa persona de todo pasa por algo, porque hay cosas terribles, ¿no? Y no podemos romantizar el sufrimiento de Exacto. sufrir, sí. O sea, yo también he pasado cosas terribles, mi madurez también viene de experiencias traumáticas, de perder a mi papá cuando tenía 9 años, ¿no? O sea, hay cosas que pues han pasado y son malas y punto, y sin embargo me han hecho la persona que soy. Entonces, buscar vivir para vivir una vida perfecta, que para empezar la perfección no existe, es muy utópico, porque entonces vas a vivir toda tu vida insatisfecho, número uno. Y número dos, vas a negar todo lo que te pase. O sea, pensamos que vamos a ser felices cuando, por ejemplo, tengamos un proyecto que sea viral. Ok, pero la vida está pasando antes, Ahora. durante y después de la viralidad. Antes, durante y después del dinero. Antes, durante y después del ascenso. Antes, durante y después del novio. Esa gente yo fui una de esas personas es que estoy en un punto aquí en mi vida, pero no tengo pareja. Y no tengo pareja, y no tengo pareja. Y era como, pero la vida está pasando antes, durante y después de la pareja. Por ejemplo, tomando esa parte de la solitud, yo empecé a viajar mucho sola, porque yo soñaba que iba a tener pareja y íbamos a viajar por el mundo y dije, no puedo esperar a que eso pase, entonces voy a viajar sola. Y hoy por hoy, que ya viajo con él por el mundo, no saben cómo valoro y agradezco haber tomado la iniciativa de yo viajar sola y yo conocer y yo conocerme. Y es muy bonito porque siento que no desperdicié esa oportunidad, que no sé si voy a volver a tener, o sea, claro que podría agarrar e irme, pero no, pero me dio mucho, o sea, ya en retrospectiva me dio mucho, porque me la paso muy bien conmigo. Tenemos una vida en conjunto, pero tenemos una vida cada quien, ¿no? Y es muy bonita. Entonces, yo creo que todo sirve para algo y como les digo, la vida pasa antes, durante y después de lo bueno, de lo malo, del éxito, del fracaso. La vida sigue pasando y si nada más buscas vivir la vida por esos destellos de luz, te estás perdiendo de mucho y estás negando mucho. Para mí esa es la clave y el mensaje detrás de ese mantra, que suena muy bonito, pero para mí es muy profundo. Claro. ¿No? Es como, esto no se dio, pues bueno, otra experiencia a la bolsa, otra emoción a la bolsa. Vivir la vida corriendo para alcanzar esa zanahoria, ¿no? Todo el tiempo en el proceso, me pasa eso y es creo que un punto en donde estoy diciendo, Leti me dice mucho, celebremos, estamos haciéndolo bien, disfrútalo, disfruta el proceso y es un trabajo personal mucho no, pero tenemos que conseguir, lograr y para mí el trabajo personal que ahora mismo es, ok, como ya lo sé, mi conciencia es, quiero volverme más ser humano que hacer humano y dejar de definirme tanto a través del hacer, pero ese puente, cruzar eso, creo que me está tomando años, terapia, todo lo que quieras, pero creo que por lo menos tengo una intención muy fuerte de llegar a hacer y no definirme tanto por el hacer en un mundo que me ha programado para que mi valor y nuestro valor sea con logros, con el hacer y por eso también una cosa que quiero también conectar, que lo que habías dicho tú, es permitirte hacer cosas que no tengan ningún objetivo. La taza y la cerámica. Por ejemplo, el año pasado estaba aprendiendo a tocar el ukelele y cantar. Y canto fatal, pero me encanta porque cuando era niña quería ser Shakira. Entonces no tiene ningún objetivo en sí. No voy a ser Rosalía mañana, no. Pero lo disfruto el proceso. Entonces creo que hay oportunidad para hacer eso. Y Roberta nos has dejado muchas pistas de sabiduría y como siempre es refrescante y no debería serlo esta manera tan genuina y tan transparente y tan real de estar en el mundo, de ser humana. Gracias. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un ejemplo para mí y transmites esa energía de genuina, de real y de estar presente y real como mujer, viviendo también este proceso y estos cambios y navegando todo esto desde esta responsabilidad y de esta conexión que transmites y que a mí por lo menos me transmites de forma muy fuerte. Ay, gracias por invitarme. Y ¿sabes qué les quiero dejar también? Yo también me he visto inmersa en esa presión, como y crecer tus redes y que te escuche más gente, cosa que al principio obviamente no tenía. Y hoy por hoy que empieza a ser un trabajo, pues claro que llega a interesarte porque pues ya es un trabajo, o sea, de una u otra forma tu estilo de vida puede llegar a depender de ello, ¿no? Claro. Yo me doy cuenta e identifico, por ejemplo, Ale, a ti te ubico perfecto de mis redes. Hay gente a la que subes un podcast y las mismas personas te van a escribir porque les sigue sumando.
Entonces, a lo mejor de pronto un día tú pensaste, ay, es que llegar a gente nueva, sí, pero esta persona siempre te escucha y siempre le suma. Y ese era el punto. Entonces, antes, durante y después, hubo un antes de esa persona, hay un durante de esa persona que es ahorita, que esa persona está. Entonces, mientras lo que estás haciendo le sume a una persona, si a lo que te dedicas es a esto, a compartir, creo que no olvidar que ya hay una comunidad de personas que te escucha, que ya hay una comunidad de personas que te sigue, que ya hay alguien, aunque sea uno, al principio eran gente en la universidad que había cortado y escuchaba mi primer episodio, a quien le sumaba. Claro. Entonces, no perder de vista eso. Yo creo que esta carrera y las carreras creativas, me atrevo a decir que son de estamina, de resistir. Sí, y estar y resistir. Y ojo, va a llegar alguien nuevo y va a llegar la persona de moda, pero a lo mejor la persona de moda después de la moda desaparece y hay que resistir, ¿no? Yo llevo en esto 10 años. Es una maratón, ¿no? Es un camino. Hay que hay que resistir. Emprender es resistir. Creo que no es solo depende y creo que esto estamos muy acostumbradas a persistir. Inmigrantes y emprendedoras. Y mujeres. Sí. Nuestra pequeña comunidad, pero aún comunidad. Los recordamos que pueden encontrar Libre y Loca en todas las plataformas de podcast. Y a Roberta en The Roberta Woodworth en redes sociales, claro. Y como siempre, en Create What Matters, creemos que el verdadero poder comienza cuando nos atrevemos a ser auténticas y, así como Roberta, Ale y yo aquí, vulnerables. Muchas gracias. Y recuerden que ser libre y loca no es en absoluto un defecto, sino quizás el mayor acto de valentía en un mundo que constantemente intenta definirnos. Hoy Roberta nos ha dejado un ejemplo de cómo podemos tener un mapa de vida para vivir una vida auténtica con nuestra voz, con quienes somos. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Escúchenos en Spotify, en YouTube, en redes sociales. Sacaremos pronto estos episodios. Y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Gracias. Bye. Adiós.